Damos al Señor toda la gloria y toda la honra por hacerse presente, por estar en medio nuestro conforme a su promesa. Aleluya. ¿Por qué no abrimos nuestras Biblias en Gálatas capítulo número 6 y entremos al consejo de la palabra del Señor en esta tarde? Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6 y vamos a estar leyendo del versículo 14 al versículo 17 para que podamos meditar en la palabra del Señor en esta tarde. Puede indicarme con un fuerte amén cuando ya lo tenga. Amén. Gloria a Dios. Si es tan amable de ponerse de pie, si le es posible, en reverencia a la palabra del Señor, y demos lectura a la palabra de Dios, que dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te doy gracias, Señor, por la oportunidad, oh Dios amado, de poder, Señor, oh Dios, estar en esta tu casa, Dios de la gloria, para alabar, bendecir tu nombre. Reconociendo, Señor, oh Dios, tu soberanía, Señor, oh Dios amado, reconociendo tu poderío, que tú reinas, Señor, oh Dios amado, sobre todas las cosas, y que es tu voluntad, Señor, la que se ha de llevar a cabo. En esta tarde, Señor, oh Dios amado, yo ruego a la ayuda, Señor, oh Dios, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder, Señor, oh Dios amado, exponer tu palabra, y para el Padre Santo que nos des entendimiento, Dios. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Gloria al Señor. En esta tarde quisiera compartir con usted una palabra que he titulado Lo que cuesta seguir a Jesús. El precio que es seguir a Cristo, lo que cuesta seguir a Jesús. A través de los años de mi vida, por experiencias propias, tanto como ministeriales como particulares, me he dado cuenta que edificar algo, construir algo que valga la pena, algo que pueda permanecer, algo que pueda soportar los transcursos de los tiempos, las dificultades, la adversidad, es algo que cuesta, es algo que se involucra trabajo, esfuerzo, lágrimas, tiempo, parte de nuestra vida, pero al fin el resultado vale la pena. Cuando invertimos de todas estas cosas, ver que las cosas que hemos elaborado y lo que hemos invertido con todo nuestro corazón, ver que nada lo mueve, nada lo puede sacudir. Leyendo la palabra del Señor, le puedo decir que en Cristo usted lo tiene todo. En Cristo usted lo tiene todo. Es por eso que he dedicado mi vida y he dedicado mi ministerio a poder predicar más que nada enfáticamente acerca de lo que Cristo obtuvo para nosotros como seres humanos, estando en una condición apartada, en una condición pecadora, apartados de Dios por causa de nuestras iniquidades. Y he hecho mi enfoque en predicar esto como algo esencial, que en Cristo solamente podemos obtener todo lo que necesitamos en nuestra vida. Poder enfatizar en Cristo, en su sacrificio, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario como un fundamento para el hombre. Me he buscado orarle al Señor que Dios siempre me guarde poder predicar y poder tal vez entrar en lo que es esfuerzo humano, capacidad humana, poder darle a usted la impresión de que hay algo en usted que lo pueda sostener, que hay algo en usted que lo pueda soportar, que hay algo en usted que pueda producir un cambio. La palabra del Señor nos enseña claramente que nosotros no hay nada que pueda valer la pena, que fuera de Cristo nosotros no tenemos nada, que fuera de lo que es nuestra comunión con Cristo nada nosotros podemos lograr.
Pero cuando hablamos acerca de lo que cuesta, lo que es el precio, lo que es el costo de seguir a Jesucristo, nos damos cuenta que a veces es algo sumamente difícil. Al leerlo simplemente, ¿verdad? Y meditar en lo que la Escritura nos enseña, lo que es el precio de seguir a Jesús, de caminar en las pisadas, de ir detrás del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, muchas veces a nuestro parecer nos pareciera algo imposible, sumamente difícil, sumamente costoso. Pero la palabra del Señor nos enseña a través de Mateo capítulo 19, versículo 26, que a nuestro parecer, obviamente, todas las cosas nos van a parecer sumamente difícil, pero la palabra de Dios nos enseña que para Dios nada es imposible. Entonces, cuando nosotros aprendemos a confiar, aprendemos a aplicar este principio, que a lo que a nuestro parecer nos parece sumamente difícil, entonces volcamos nuestra mirada hacia aquel en quien lo puede hacer posible, que es solamente Dios. Solamente en Él podemos nosotros ver nuestras vidas cambiadas, podemos ver las vidas de nuestros seres queridos, aquellas personas quienes Dios ha puesto en nuestro corazón como una carga, verlos ser libertados, verlos servir al Señor, y los encomendamos a Dios, los encomendamos a Cristo para que así puedan sus vidas ser transformadas en la misma manera que las nuestras, porque reconocemos que fue Dios el que quien hizo la obra en nosotros mismos. La palabra del Señor nos enseña en Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces aprendemos un principio, que para poder nosotros acercarnos a Dios y poder experimentar una convicción en nuestra vida, poder experimentar el cambio en nuestra vida, es cuestión de fe. De tener esa seguridad, de tener esa convicción en nosotros, que a nosotros al acercarnos a Dios no volveremos a ser los mismos. Nuestras vidas van a ser tocadas en tal manera en que podamos ver en nuestra vida un cambio, un renuevo, algo sumamente notable. No es algo que tiene que verse a la luz de una lupa para poder encontrar el detalle donde ha cambiado, sino que es algo sumamente obvio en la vida de aquella persona que ha tenido un encuentro, ha puesto su fe en Dios, quien ha confiado en Cristo Jesús para que en Él pueda recibir una vida nueva. Lo que experimentamos es un cambio obvio, algo palpante, algo latente que la misma gente puede notar en todas las cualidades de su vida, en todo su parecer, en su conducta, en su manera de hablar, en su manera de proceder, en lo que son sus prioridades. La gente lo puede notar obviamente. Esto es algo que nosotros aprendemos verdaderamente a través de la palabra del Señor. La palabra nos enseña, la Biblia nos enseña que hemos de considerar lo que cuesta seguir a Jesús. La palabra del Señor nos enseña obviamente que nosotros, al determinar y que hemos de querer seguir a Jesús, nosotros debemos detenernos un momento y considerarlo verdaderamente, saber verdaderamente cuál es el costo. Obviamente para usted y para mí, que ya hemos tomado esa decisión de haber confesado a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y haber determinado que le íbamos a seguir, esto no es un mensaje evangelístico, sino es solamente una recalibración de lo que es nuestro caminar con Dios, un reajuste de lo que es nuestra relación con Dios, lo que hemos hecho al haber tomado esa decisión. Puede haber sido un año, hace un año, 2 años, 10 años, 20 años, no sé cuánto tiempo hace que usted tomó esa decisión de haber determinado que le iba a entregar su vida a Jesús, de que determinaba que le iba a seguir las pisadas de aquel que lo había hecho libre, aquel que había tomado su lugar y ir a la cruz del Calvario en una muestra de amor para que pudiera usted ser libre y pudiera experimentar lo que es el perdón de sus pecados. Para esto vayamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de esto? Cuando la palabra de Dios nos enseña que hemos de considerar verdaderamente lo que cuesta seguir a Jesucristo, vayamos a Lucas primeramente en el capítulo número 9. No cierre su Biblia, vamos a estar leyendo unas citas ahí. Lucas capítulo 9. Vamos a leer primeramente del versículo 23. Que es lo que la palabra del Señor nos enseña primeramente, a las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, al enseñarnos lo que cuesta, el precio que es seguir a Jesús, lo que cuesta entregarle nuestras vidas, determinar que ahora seremos hechos hijos de Dios y que ahora tendremos una vida nueva. Mira lo que dice la palabra del Señor a través del apóstol Lucas y en el evangelio que él escribe.
Dice el versículo 23 al versículo 25, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana a todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice la palabra del Señor. En esto la palabra del Señor nos enseña dos principios. Nosotros podemos dedicar nuestra vida para lograr nuestros objetivos personales, olvidándonos de lo que es la vida, la comunión con nuestro Señor, dedicándonos solamente a poder complacernos y darle gusto a lo que nuestra vida quiere, nuestro cuerpo quiere, y complacerlo y hacerlo feliz, satisfacerlo en cierta manera, pero olvidándonos de nuestra relación y nuestra comunión con el Señor. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Cuando una persona determina, dice que aquel que pierde su vida la encontrará. Hablándonos, enseñándonos acerca de una negación, acerca de un diario a caminar negándonos a nosotros mismos, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros anhelamos, y ambicionando más que nada lo que proviene de Dios. Nos enseña el otro cuadro acerca de una persona que se dedica totalmente a satisfacerse a sí mismo, disfrutar de la vida, como muchas veces lo dice aquí, y perder totalmente su vida en aquel día, verdaderamente cuando tenga que comparecer delante de la presencia del Señor. Vayamos adelante al mismo capítulo 9 del Evangelio de San Lucas y sigamos aprendiendo acerca de este principio. En el versículo 57 del mismo capítulo 9, y la palabra del Señor nos enseña allí lo que hemos de considerar cuando nosotros determinamos seguir a Jesucristo y querer caminar en sus pisadas. Miren lo que dice del versículo 57 al versículo 62. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y le dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra del Señor? Verdaderamente nos enseña algo sumamente fuerte en lo que nos enseña la palabra del Señor en todo esto. No es el olvidarnos de nuestras familias, no es el desobligarnos de nuestras responsabilidades, tal vez como padres, como hijos, ¿verdad? O descuidar, ¿verdad?, incluso la relación familiar que nosotros debemos de tener, porque la palabra del Señor nos enseña, ¿verdad?, que obviamente debe haber esos vínculos familiares, incluso en nuestras familias deben de ver, ¿verdad?, la diferencia, deben de ver el amor que hay en nosotros. Sino que simplemente lo que la palabra del Señor nos enseña en esto es que tenemos que tener nuestras prioridades en orden. Nos enseña a través de esto lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando acerca de aquellos que tenían el sentir, tenían el deseo de seguir al Señor, y cuando Jesucristo les habla y les dice: ¿saben qué? Quieren seguirme, sí, pero quiero que consideren esto. Muchas veces no van a tener nada, no van a poseer nada. Porque tal es la ilustración que Jesucristo les dice. ¿Saben qué? Dijo incluso yo, refiriéndose acerca del Hijo del Hombre, Jesucristo se estaba refiriendo al mismo y le dijo: yo no tengo ni siquiera un lugar fijo donde voy a descansar. Un lugar fijo donde voy a llegar y voy a recostar mi cabeza. Incluso los demás, los cuales decían y ponían los pretextos para poder así seguir a Jesucristo. Incluso uno de ellos, ¿verdad?, que le dice: Señor, deja que primeramente vaya y entierre a mi padre. Y le dice el Señor: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ves, tú sírveme y tú prevé y predica el reino de Dios. Obviamente en esto no nos está hablando el Señor acerca de descuidar nuestra relación, como lo dije, sino nos está hablando la palabra del Señor acerca de poner nuestras prioridades en orden. Lo que nos ilustra la palabra del Señor en el último versículo, dejándonos el concepto de todo lo que nuestro Señor Jesucristo le está hablando y diciéndole: sabe que una vez una persona tomando la decisión, una vez pone la mano en el arado y empieza a trabajar, empieza a arar, no voltea hacia atrás.
¿Por qué? Porque era obvio, una persona que iba a arar, una persona que iba a trabajar la tierra, estaba guiado por una bestia, por algún animal, pudo haber sido en aquel tiempo, tal vez mucho más comúnmente, era un buey lo que usaban para poder ponerle un arado. Y lo que tenía que hacer aquella persona que decidía encaminarse y empezar a trazar el surco es enfocarse hacia el frente. Yo no sé cuántos aquí hayan practicado eso o hayan visto eso. Me acuerdo que yo tenía la edad de unos 14 años, primera vez que me tocó hacer eso, me tocó poner la mano en un arado y que era jalado por una bestia, por un caballo. Y eso era lo que primero que me enseñaron. Me decía mi papá, escoge un punto de referencia hacia dónde quieres dirigirte y síguelo derecho, no te descuides para ningún lado ni para otro, porque me daba incluso las advertencias, me digo, porque puede surgir una cosa o otra, puede haber una piedra y si eso se atora, y dado que eso estaba un poco más alto que yo, ya que nunca he sido de gran estatura, me digo, si eso da vuelta en algo, te puede golpear la cabeza o te puede pasar algo, entonces no te desenfoques. No sueltes la rienda ni sueltes el arado. Una vez que emprendas eso, no te puedes detener a mitad del camino. O sea, llegando a la orilla, sí puedes pararte y hacer los ajustes necesarios, pero en tanto que empieces no lo puedes hacer. Y esa es exactamente la ilustración de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de la determinación del hombre de seguir a su Señor y a su Salvador. No puede detenerse en la mitad del camino. Debe tener una determinación fija y de no voltear hacia ningún lado, ya que no hay compromisos medios. Cuando nosotros nos referimos acerca de seguir a nuestro Señor Jesucristo, buscar la salvación que Él ofrece, la palabra del Señor nos enseña que no hay un compromiso medio para esto. Todo lo contrario, la palabra del Señor nos enseña en todas las escrituras que nos enseñan acerca del costo de lo que es seguir a nuestro Señor Jesucristo, nos enseñan acerca de una entrega total, acerca de una renunciación total de lo que es nuestra vida. Totalmente, nos enseña la palabra del Señor en eso, de que nosotros tenemos que tener una vida consagrada total, diaria. No es parte, sino que la palabra del Señor nos lo enseña esto. Incluso hay una de las cosas que nosotros aprendemos, que a través de la palabra del Señor, que una persona que determina, una vez al poner su mano en el arado, una vez al tomar esa decisión de seguir a Jesucristo, tiene que ir esa persona en un crecimiento. Poder voltear hacia atrás y ver el progreso que ha hecho en su vida al ir caminando con el Señor, al poder ver en su vida que si voltea hacia atrás y puede decir, sabe que ha habido un progreso por la gracia de nuestro Señor, por la obra de que Cristo va haciendo cada día en mi vida, puedo ver el avance, puedo ver el progreso. Todo lo contrario sería tal vez haber iniciado en alguna manera, impulsado, estimulado y haciendo las obras del Señor, pero en un determinado tiempo, al pasar los años, podemos caer en una manera retroactiva, donde en vez de vernos avanzando hacia adelante, nos podemos ver retrocediendo. Y eso es lo que la palabra del Señor trata de evitarnos a nosotros, a usted y a mí, que tal vez ya tenemos más años caminando con el Señor. Es una recalibración en esta palabra acerca de nuestra vida. No podemos detenernos. Tal vez ya hemos dado 5 vueltas, tal vez lo que mismo Israel había hecho alrededor de Jericó. Tal vez usted puede estar en 2 vueltas, 3 vueltas, 5 vueltas, o pueda usted estar en la 6ª vuelta. No se puede detener, porque la palabra del Señor fue, tienes que completar las 7 vueltas para que los muros caigan. Entonces eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Conforme a esto, vayamos al mismo ahí, Lucas capítulo 14, y veamos lo que la palabra del Señor nos enseña del versículo 25. Hemos de sentarnos y evaluar el costo de lo que cuesta servir a nuestro Señor Jesucristo siempre. Sentarnos nosotros mismos como personas que le hemos entregado nuestra vida y volver a ajustarnos nosotros mismos, ver si estamos viviendo verdaderamente y caminando en ese costo, en ese precio, en ese camino que nuestro Señor nos ha trazado. ¿Ya lo tienen? El capítulo 14, del versículo 25 al 33, y doy lectura y dice así la palabra del Señor. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida,
no puedes ser mi discípulo. Y esto es bastante duro, ¿verdad? Bastante difícil. Si lo contemplamos por encima, ¿verdad? Decimos, ¿quién puede hacer tal cosa? Y yo creo que a todos nos sucede esto. Muchas veces hemos escuchado la palabra del Señor? Hemos escuchado lo que es seguir a Cristo, lo que es el costo de lo que es servir a Cristo en una manera legítimamente. Yo creo que tal vez muchas veces, incluso de la misma iglesia, nos hemos sido desalentados. Es decir, esto es imposible. Esta vida, ¿quién la puede vivir? Incluso los discípulos le dijeron en una ocasión a Jesucristo, entonces, Señor, ¿quién puede? Esta palabra es dura, esta palabra es difícil, esta palabra es pesada, es difícil de llevar. Porque lo que Jesucristo les estaba enseñando, la persona tiene que tener como tal, es un costo que le va algo que le va a costar es que su familia quede en segundo grado, su familia queda en segunda prioridad. Aún incluso le dice el Señor, tu propia vida tienes que negarla. Tienes que negarte a ti mismo. Ya no eres tú ahora, no eres tú satisfaciéndote así o complaciéndote a ti. Ahora tienes un Señor a quien tú vas a complacer. Y sigue diciendo en el versículo 27, dice, y el que no lleva su cruz, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos al ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla. Todo lo que vean, es que le rayé a mi Biblia, está toda rayada. Dice, todos lo que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, por eso que la palabra del Señor nos enseña que es sumamente importante para nosotros poder considerar, detenernos en un momento, qué es lo que estamos haciendo. ¿Cómo es que estamos nosotros caminando? ¿Cómo es que estamos nosotros viviendo nuestra vida que le hemos entregado a Cristo y que le hemos declarado que, Señor, esta vida ya no nos pertenece? Le hemos declarado el Señor de nuestra vida, Señor, ya no soy yo el que ahora gobierna mi vida, ahora me someto, Señor, a tu voluntad. Es donde lo que la palabra del Señor nos enseña. Hemos de sentarnos y calcular verdaderamente lo que hemos empezado. ¿Por qué? Para que no sea que el momento que tal vez no terminemos nuestra carrera y quedemos a medias y solamente lo que podamos hacer es vergüenza, burla de las personas que nos han visto. Para aquellas personas que han observado nuestro caminar, nuestro diario vivir, y puedan decir, empezó bien, empezó trabajando bien, empezó edificando bien, pero ¿qué pasó? Ha pasado el tiempo y la construcción está en su mismo lugar. No ha avanzado. Entonces esa es la ilustración que la palabra del Señor nos habla a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. El sentarnos un momento y considerar verdaderamente lo que hemos hecho al determinar seguir a nuestro Señor. Mira lo que sigue diciendo. El versículo 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar, dice, y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía su embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Si pareciera como que lo primero fuera difícil, la renunciación de lo que es nuestra vida, al terminar todavía termina con una cosa un poquito más dura, más severa. El renunciar a todo lo que posee. Dice el Señor, si no eres capaz de poder renunciar a todo lo que posees, dice, definitivamente entonces no tienes esa cualidad de poder ser mi discípulo. Incluso como nos enseña, ¿verdad?, el versículo anterior que leímos, aquel que pone en el arado y al empezar a arar, al ir a medio camino, al inicio, si voltea para atrás, se detiene y contempla lo que dejó atrás, dijo, este no es apto para poder entrar al reino de los cielos.
¿verdad? Porque muchas veces nos puede poder suceder a nosotros en nuestra vida. Estamos caminando con el Señor, estamos caminando bien, estamos trabajando para el Señor, estamos haciendo la obra del Señor. Hay dos cosas que he considerado como esenciales en lo que es la vida cristiana, que yo creo que serían dos cosas que encierran verdaderamente lo que es la vida cristiana. Una es vivir la vida conforme a lo que Dios determina a través de su palabra. Como segundo es cumplir con la obra encomendada que se nos ha dado a cada uno, y eso se encierra todo lo que es verdaderamente el cristianismo. Obviamente de allí vendrán cómo es que se logra esto, cómo es que se lleva a cabo, pero esas serían las dos cosas esenciales de la persona que determina seguir a Cristo. Ha de determinar vivir la vida obedientemente, como dice la palabra del Señor. Y como segundo es atender a la tarea que el Señor le ha encomendado a cada uno de nosotros. Y eso es complementar verdaderamente lo que es nuestra vida cristiana, complementar verdaderamente lo que es nuestro caminar con Dios en esas dos cosas. Entonces lo que la palabra del Señor nos enseña en esos versículos es sumamente duro, ¿verdad? Es sumamente difícil de contemplar, y tal vez muchas veces a nuestro parecer, cuando yo leo estos versículos, todas las escrituras que hemos leído, yo digo, entonces, ¿quién puede ser cristiano? ¿Quién puede lograr esto? Negar su familia, negarse a sí mismo, estar dispuesto a padecer, es ser verdaderamente determinante, ser verdaderamente dedicado y ser verdaderamente constante, enfocado en lo que tiene que hacer. Yo digo, Señor, verdaderamente ser cristiano no es nada fácil. Y aquellos discípulos verdaderamente tenían razón cuando le dijeron, Señor, esta palabra es dura. Incluso en una ocasión el mismo Señor Jesucristo se vuelve a sus discípulos y les dice, ¿saben que ustedes también se quieren ir? Váyanse, porque en aquel momento cuando Jesucristo les estaba hablando ya de cosas serias acerca de lo que era la palabra, que tenían que ellos que comerla y beber la sangre, les enseñaban cosas, obviamente, ¿verdad? Representantes de lo que sería su vida, ¿verdad? Si querían venir en pos del Señor. Dice la palabra del Señor que muchos se volvieron atrás, mejor dejaron de seguir a Jesucristo. Porque Jesucristo solamente para ellos en aquellos tiempos, usted puede imaginarse lo que era en aquel tiempo, literalmente la gente escuchando la palabra de Dios de los mismos labios de Jesucristo mismo y encontrando una razón para apartarse. ¿Puede usted imaginarse esto? Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesucristo les empezó a enseñar, y obviamente muchos decidieron apartarse, y los discípulos le dijo, ustedes también se quieren ir, y obviamente encontramos esa escritura tan inspirante de parte de Pedro, y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Y solamente tú, Señor, tienes palabra de vida para nosotros. Solamente tú, Señor, tienes lo que nosotros necesitamos. Entonces, ¿cómo es que lo vamos a poder lograr? Obviamente, lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces debemos nosotros de calcular verdaderamente el costo, ¿verdad?, de lo que es servir a nuestro Señor Jesucristo, y seguirlo verdaderamente no es una cosa de cobardes. El reino de los cielos, para poder entrar al reino de Dios, los cobardes no entran. La palabra del Señor nos enseña, porque el reino de los cielos cada día se hace más violento, dice la palabra del Señor, y solamente los valientes lo arrebatan, lo cual la palabra del Señor nos enseña varias cosas en eso. Solamente a las personas que son determinantes, solamente a las personas que tienen seriedad en el caminar con el Señor son los que llegan a la meta. No hay lugar para aquellas personas que se intimidan a través, tal vez, de las amenazas del mundo, tal vez a cosas de las que rodean. No se intimidan a costa de esto, porque tenemos la palabra del Señor que es viva, es eficaz, es poder, y nos guarda siempre y nos instruye siempre, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si el Señor nos ha encomendado y nos ha dicho que lo hemos de seguir y que es posible, es porque Dios sabe cómo lo vamos a hacer. La palabra del Señor nos instruye en todas estas cosas. Al simple parecer podemos ver la instrucción de lo que cuesta seguir al Señor, y podemos muchas veces nosotros detenernos y decir, esto es sumamente difícil. Pero ¿por qué es que la palabra del Señor nos enseña acerca de un estilo de vida que pareciera a nuestro simple parecer que es imposible de lograr? Yo no sé cuántos aquí al leer esas escrituras, lo que cuesta seguir a Jesucristo, pueda decir, ¿sabe qué? No, pero pastor, ya la tengo hecha, eso para mí es tacos de carne asada. Obviamente, hermanos, al leer esas escrituras nos damos cuenta de que para seguir a Jesús
cuesta, es un grande precio, es un grande sacrificio lo que se tiene que hacer. Simplemente en el pesar, hermano, de negarnos a nosotros mismos, dejar nuestras tendencias, dejar de estarnos satisfaciendo a nosotros mismos y dedicar nuestra vida a obedecer a aquel que nos ha llamado, aquel que fue a la cruz del Calvario. Nos enseña grandes cosas, pero esto es lo que nos enseña la palabra del Señor. En la Biblia nos enseña que seguir a Jesús tiene un costo y a veces nos parece a nosotros imposible. Siempre va a ser, hermano, muchas veces esa manera de cómo nosotros podemos ver la palabra del Señor. Y no se asombre, no es usted el único. Como lo dije, la palabra del Señor nos enseña y nos deja ver que otras personas pensaron en la misma manera. Pero cometieron el error de, en vez de buscar e indagar cómo es que se logra posible vivir una vida consagrada a Dios constantemente, se dieron la vuelta y mejor decidieron darse por vencidos. La Biblia nos enseña, hermano, que vivir un estilo de vida que para eso nos enseña cómo nosotros podemos, por qué es posible, hermano. La palabra de Dios nos enseña a nosotros por qué es posible, hermano, vivir una vida consagrada a Dios, una vida recta delante del Señor. Lo cual nosotros, obviamente, hermano, nuestro propio parecer nos parece imposible cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios. Pero la palabra del Señor nos enseña, nos instruye cómo es que es posible que un hombre que ha tenido tantos errores, ha tenido tantas fallas, ha pecado tanto, ha vivido distante de Dios, cómo puede su vida ser transformada. Hay una de las frases que Leonardo Raymond dice: el milagro más grande de Dios es este, que Dios tome a un hombre pecador de entre el mundo y lo limpie, lo santifique, lo aparte para sí. Y volver a tomar a ese hombre y lo vuelve a poner en el mismo mundo pecador de donde lo sacó. Pero el grande milagro es es preservarlo limpio para la honra y gloria de su santo nombre. Y eso es verdaderamente la ilustración de la palabra del Señor. Ahora entremos, hermano, porque es que es posible, hermano, poder, hermano, nosotros asumir y poder, hermano, nosotros determinar que el costo es grande para servir a nuestro Señor Jesucristo, pero es algo que no lo vamos a hacer, no vamos a lograr en nuestra propia fuerza. Es imposible, hermano, que cualquier hombre intente vivir la vida cristiana a su manera sin considerar, hermano, estos principios que le voy a dejar. La palabra del Señor nos enseña primeramente, hermano, que tenemos tres cosas que le quiero solamente dejar, hermano, que nos enseña la palabra del Señor, que Dios, hermano, ha provisto para el hombre lo que necesita para poder vivir una vida que cuesta tanto. Que es una vida negada, una vida, hermano, entregada, una vida consagrada, una vida sacrificada para la honra y la gloria del Señor. Para que el hombre, hermano, no caiga, para que el hombre no se enfríe, para que el hombre, hermano, no desista de su llamado, no desista de su caminar hacia la vida eterna. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Primeramente, hermano, tenemos en la palabra del Señor, hermano, de hombres que fueron ejemplos. Número uno, hermano, si usted lee la palabra del Señor, usted va al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, usted va a encontrar, hermano, el ejemplo de hombres que vivieron vidas consagradas al Señor. Vidas, hermano, completamente dedicadas, hermano, entregadas a lo que fuere la voluntad de Dios, a una costa de su propia vida. Y nosotros nos admiramos y decimos, ¿cómo fue posible que Isaías, hermano, en aquel tiempo donde muchas veces le tocó, hermano, estar acechado incluso, hermano, en su propia vida, hermano, pudo hacer la voluntad del Señor y llevar la palabra de Dios, hermano, a un pueblo rebelde? Y tenemos los ejemplos, hermano, a través de la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, vamos a la palabra del Señor y nuevamente descubrimos, hermano, ejemplos de hombres, hermano, que simplemente porque confiaron en Dios. La palabra nos enseña en el libro de Hebreos, que hombres, hermano, simplemente, y mujeres, porque tuvieron fe, porque creyeron a Dios, hermano, derrotaron grandes ejércitos, hicieron grandes cosas para la honra y la gloria del Señor. Entonces tenemos primeramente, hermano, el ejemplo en la Escritura, en la palabra del Señor. Cuando decimos nosotros, hermano, no creo que sea posible, el Señor nos dice, vea la palabra, vea la Escritura, vea el récord de hombres que han vivido antes que tú y antes que yo, y puedes certificar que es posible vivir una vida entregada, una vida siguiendo a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesús. La palabra del Señor cuando nos enseña, hermano, que Él se negó a sí mismo. Se entregó de lleno, hermano, totalmente a hacer la voluntad del Padre para poder así salvar a la humanidad.
para poder salvarlo a usted y a mí, hermano, viviendo una vida negada, entregada totalmente, porque eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero usted puede decir, pastor, pero es que Él era el Hijo de Dios. Estamos de acuerdo. No lo voy a negar, estamos de acuerdo, era el Hijo de Dios. Pero acabamos de leer, hermano, una escritura del apóstol Pablo en el libro de los Gálatas. Dos cosas, hermano, el apóstol Pablo habla y declara. Dice una, dice, ¿saben qué? Dice, el mundo está muerto para mí. El mundo está muerto para mí. Yo no le sirvo al mundo para nada. Sí, el mundo no me considera a mí para nada, porque yo no le sirvo al mundo. La manera en cómo yo vivo va en contra de lo que el mundo aprueba. Entonces el apóstol Pablo primeramente dice, el mundo está muerto para mí. Yo no le sirvo al mundo para nada. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos decir, ¿sabe qué? El mundo, yo no le sirvo para nada, porque yo no sé participar, yo no puedo participar en las cosas del mundo. Esa no es mi naturaleza ya. He sido liberado, ya salí de eso, yo ya tengo una mente renovada, ahora tengo mis prioridades son diferentes. ¿Quién de aquí pudiera decir, sabe que no puedo, no encajo en las cosas del mundo? En una ocasión yo le compartí a una persona cuando le hablaba acerca de mi testimonio, habiéndome apartado del Señor, hermano, en los años de mi juventud, y le decía, ¿sabe qué? Yo estaba en el mundo viviendo una vida como lo que decía el dicho de la India María, ni de aquí ni de allá. Hermano, en la casa del Señor no podía estar, hermano, dado, hermano, que no quería dejar mi estilo de vida. No quería dejar de hacer las cosas que estaba practicando, o sea, aún estando consciente que desagradaban al Señor. Entonces en la casa de Dios no podía estar, obviamente por causa de eso. Pero también en el mundo, hermano, intentando, hermano, tal vez mezclarme, hermano, entre las actividades del mundo. Siempre había eso, hermano, que me redarguía. Siempre había eso, hermano, que me reprimía, hermano, de la libertad que otras personas tenían, el dejarme llevar, hermano, al 100% y hacer, hermano, cuanta cosa me viniera, hermano. Había eso, hermano, que me restringía y me detenía, y muchas veces, hermano, me lamentaba porque tenía aún todavía esa conciencia que me acusaba y no me dejaba estar. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Yo estaba como el dicho de la India María, no podía estar ni aquí ni allá. El apóstol Pablo es lo que declara, dice, pero porque el mundo está muerto para mí, pero como consiguiente, dice el apóstol, lo primero que dice el apóstol Pablo, dice, yo estoy muerto para el mundo. Lo siguiente que el apóstol Pablo declara, dice, pero en la misma manera el mundo está también muerto para mí. ¿Sí? Es que lo que nos enseña el apóstol Pablo en esas dos cosas, dice, ¿saben qué? No ambiciono nada de lo que el mundo da, de lo que el mundo ofrece. ¿Cuántos hermanos pudieran decir, sabe que verdaderamente no ambiciono nada de lo que el mundo ofrece? Alguien puede aquí, hermano, con su testimonio decir, sabe qué, pastor, es que usted no sabe, yo viví, hice de todo, probé de todo, hice de todo y fui en todas partes, o ahora no hay cosa alguna que pueda desear. El mundo está muerto para mí, no hay cosa que yo pueda considerar que valga la pena en el mundo, comparado con lo que ahora tengo en Cristo Jesús, comparado con lo que ahora Dios en su promesa me ha ofrecido, comparado con ahora la vida que ahora vivo en Cristo Jesús. El mundo no tiene nada que se compare con esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces tenemos, hermano, como primero, hermano, de lo que Dios ha provisto, hermano, para poder enseñarnos que poder vivir una vida, hermano, que cuesta tanto. Para seguir a Jesús, hermano, nos ponen los ejemplos a través de la palabra del Señor, que podemos ir a la Escritura, podemos ir a la palabra y mirar, hermanos, cerciorarnos que hombres lo pudieron hacer. Obviamente, cuesta, hermano, nosotros investigar cuál fue el secreto de estos hombres para poder lograr vivir una vida tan consagrada y tan dedicada al Señor. Número 2, hermano, tenemos la palabra de Dios. Hermano, nos es posible, hermano, vivir una vida agradando al Señor, hermano, siempre y cuando consideramos, hermano, la palabra del Señor, hermano, como algo esencial para nosotros. Es de considerar, hermano, la palabra del Señor como algo primordial, hermano, para nuestra vida, para poder, hermano, nosotros instruirnos en cómo es que debemos vivir, hermano, y cuáles deben de ser nuestras actitudes, nuestro proceder, nuestra manera de pensar. Todo, hermano, en general lo que nosotros somos, hermano, va a ser instruido, va a ser guiado por la palabra de Dios. Tenemos, hermano, esa palabra que es más
cortante que espada de dos filos. Ese evangelio, hermano, que es poder, hermano, para salvar. Tenemos esa palabra que es espíritu. Esa palabra, hermano, que sondea la vida del hombre, lo confronta, aleluya, y lo hace recapacitar de sus errores. Tenemos la palabra de Dios, la cual es espíritu. Es como Dios mismo, hermano, hablándonos a cada uno de nosotros. Crea en nosotros, hermano, un estado de conciencia que muchas veces, hermano, ser confrontados por la palabra del Señor, hermano, muchas veces no podemos dormir. No podemos estar quietos por cuestión, hermano, que la palabra de Dios es espíritu, hermano, y una vez se recibe, se oye, hermano, cuando se recibe con fe, esa palabra no va a volver vacía, dice su promesa, dice la palabra del Señor, que así como cae la nieve sobre la tierra, como cae la lluvia, hermano, sobre la tierra, no vuelve allá vacía, dice la palabra del Señor, sino que cae sobre la tierra y produce hierba, produce vida, dice el Señor, así será mi palabra. No volverá a mí vacía, sino que hará conforme yo quiero y ha de cumplir el plan, el propósito por el cual yo la estoy enviando. Tenemos, hermano, la palabra de Dios, la instrucción de Dios. ¿Alguien me puede entender lo que estoy diciendo? Cuando nosotros hablamos, hermano, de vivir una vida cristiana, hermano, es una vida que tiene mucho costo. Bueno, tenemos el ejemplo de personas que lo pudieron hacer, ¿por qué yo no puedo? No sé cómo tenemos la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña. Como número 3, hermano, y con esto termino. Para nosotros, hermano, considerar, hermano, que nosotros, hermano, decir, hermano, pastor, vivir la vida cristiana es difícil. Entonces, está aquí, hermano, la manera en cómo nosotros debemos vivir. Cuando hemos declarado a nuestro Señor como nuestro Salvador, la palabra del Señor nos enseña, hermano, que como tercero tenemos al Espíritu Santo de Dios. Tenemos esa ayuda, hermano, que nos sustenta, esa ayuda que nos guía, esa ayuda que nos instruye, esa ayuda que nos corrige, esa ayuda, hermano, que nos redarguye. Tenemos esas tres cosas, hermano, que nos ayudan a usted y a mí, hermano, para poder vivir esa vida, hermano, que consideramos muchas veces que es de grande costo. Pero el problema, hermano, sería muchas veces nosotros tratar de vivir la vida cristiana en nuestra propia fuerza, en nuestra propia capacidad, en nuestra propia habilidad, hermano, es donde nosotros fracasamos. Por eso te lo dije, hermano, como lo dije en el principio, hermano, siempre mi énfasis es ese, hermano, enseñar, hermano, que en Cristo, la dependencia en Cristo, hermano, es donde el hombre puede lograr sus objetivos. Es en su comunión con aquel que fue a la cruz del Calvario, es en su relación continua con aquel que dio su vida en aquella cruz. Separado de Él nada puedes hacer. Separado de Él nada puedes lograr. Entonces Dios, hermano, proveyó todo lo necesario para ti y para mí, para que podamos vivir esa vida, hermano, que es de tanto costo, hermano, el poder vivir una vida agradable al Señor, hermano, en esta tierra, en este mundo. Tenemos, hermano, su Espíritu Santo morando en nosotros. Cuando nosotros consideramos, hermano, todo lo que Dios ha provisto, todo lo que Dios ha hecho, hermano, no tenemos una excusa. Nadie tenemos una excusa. ¿Por qué no puedo vivir la vida cristiana? ¿O por qué? Porque es que he dejado de vivir la vida cristiana como la vivía antes. Ahí, como lo dije en el principio, hermano, esto es solamente una enseñanza, hermano, para nosotros volver y recalibrar nuestra vida, reajustar nuestra vida, reajustar nuestro caminar. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué es lo que está descuidado en mi vida? Que mi vida ya no está ardiendo en la misma manera como estaba antes. ¿Por qué ya no estoy tan apasionado como estaba antes? ¿Por qué ya no estoy tan involucrado como estaba antes? Y tal vez, hermano, escuchar la palabra del Señor y mirar, hermano, lo que debe de ser la vida cristiana y mirar lo que es mi vida, irme, hermano, frustrado a mi casa. Digo, ¿por qué no puedo yo hacerlo? ¿Por qué no lo puedo lograr, hermano? Pero es que Dios proveyó todo lo necesario para que tú y yo podamos lograr vivir esa vida que a simple vista pareciera de tan grande costo, pero dice el Señor, no es en tu fuerza, no es en tu capacidad, es en lo que yo te he provisto. Es en lo que yo he dado por ti. Mira, la palabra del Señor, hermano, nos enseña totalmente, hermano, que
Dios, hermano, en su soberanía, en su misericordia, dice el Señor, hermano, para el fin de nosotros poder, hermano, agradarle y poder vivir una vida consagrada a Él. Incluso dice el Señor, yo voy a obrar en tu corazón. Voy a quitarte ese corazón que está endurecido. Y muchas veces, hermano, en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, hermano, nuestro corazón empieza a encallecerse. Ya no somos de la misma sensibilidad. ¿Cuánto pueden decir amén? Hermanos, empieza a endurecer nuestro corazón y ya no somos de la misma sensibilidad. Más si usted tiene años caminando con el Señor y se puede examinar, hermano, pasamos por tiempos, hermano, de sequía. Tiempos, hermano, de dureza en nuestro corazón. Ya la palabra, hermano, no es la misma. El Espíritu ya no lo podemos percibir en la misma manera. Ya nuestras expectativas, hermano, de la presencia de Dios no son las mismas. Caemos en una monotonía, en una costumbre solamente, en una religiosidad. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermano, que aquel, hermano, donde Dios quiere obrar, incluso el Señor obra en eso. Dios ha provisto de esto. Digo, ¿sabe que yo voy a quitar ese corazón que incluso se ha encallecido? Ya no siente mi presencia, lo voy a quitar. Te voy a poner uno de carne, te voy a poner uno sensible, voy a poner a uno que pueda percibir, uno que pueda obedecer a mi palabra, porque también allí voy a depositar mi espíritu, dice la palabra del Señor. En el Evangelio según San Juan, hermano, la palabra del Señor nos enseña, la palabra de Dios, hermano, que si nosotros somos determinantes, si somos serios, hermano, con el Señor, la palabra del Señor nos enseña, hermano, en aquella parábola del Señor, hermano, donde Cristo es la vid verdadera, nos enseña la palabra del Señor que si nosotros tenemos la seriedad y la determinación, hermano, de vivir la vida cristiana en su totalidad, dice el Señor, te voy a podar. Es necesario. Es necesario, que dice el Señor, es necesario, yo voy a entrar y voy a empezar a cortar esas cositas que no agradan. Si nosotros somos determinantes, hermano, en nuestra decisión de servir al Señor, hermano, va a ser un constante trabajo de Dios en nuestra vida. Es por eso, como lo dije en el principio, hermano, el cristiano nunca se detiene de estar creciendo. Su vida, hermano, si hay una cualidad en la vida del cristiano es esta, que está constantemente creciendo, está constantemente madurando, está constantemente dando fruto. Cuando la vida de una persona, hermano, que le ha entregado su vida a Cristo, se estanca, algo está mal. ¿Cuántos dicen amén? No se queden callados, no es un regaño, hermano, solamente la palabra de Dios. Despertar el espíritu de cada uno de nosotros, lo que somos verdaderamente en Cristo, hermano. La palabra de Dios, aunque nos ilustra, hermano, una vida que es tan difícil, hermano, de vivirla, la palabra de Dios nos enseña a través de lo que Dios ha provisto, nos enseña que es posible, hermano, vivir en esta tierra una vida que traiga gloria y honra a Dios. Una vida, hermano, que exalte el nombre del Señor, que los hombres vean y puedan glorificar el nombre de Dios, aleluya. Y todo eso, hermano, es gracias a su Espíritu, gracias a su palabra y gracias al ejemplo, hermano, que tenemos de hombres, hermano, que quedaron sus testimonios, sus vidas, hermano, escritas en la palabra del Señor. Entonces siempre, hermano, al escatimar lo que cuesta seguir al Señor, decimos es un grande costo, es una vida totalmente negada, renunciada totalmente, ya no quedan secuelas de lo que era yo, lo que era el hermano Benjamín, que no queda. ¿Por qué? Porque ya su vida se le entregó al Señor. Y pareciera, hermano, como leyendo las Escrituras, le digo, hermano, meditaba y leía las Escrituras, decía, Señor, verdaderamente, yo mismo también decía, Señor, esto es duro, es difícil, es un grande costo. Pero el Señor, hermano, viene y nos enseña y dice, pero es que no es en tu propia fuerza que lo vas a lograr. No es en tu propia habilidad que lo vas a lograr. Esto es algo que yo hice. Es algo que yo proveí para que lo puedas hacer. Yo he provisto de todo esto. Y por eso, hermano, que usted, yo, hermano, como cristianos podemos declarar, hermano, que aunque estamos viviendo una vida, hermano, que es de grande costo, estamos glorificando al Señor, porque estamos en Él, dependemos de Él, estamos aferrados, hermano, a su mano y le decimos, Señor, vamos a llegar hasta el final, vamos a llegar a nuestra meta, no nos vamos a quedar a la mitad del camino. No somos, Señor, de los que retrocedemos, porque al retroceder no agradaríamos a nuestro Señor. Si tal vez en un estado en su vida, hermano, en que se encuentra hoy como cristiano,
Puede usted ver, hermano, su vida estancada. Como que si hoy lo tomara, hermano, de los hombros y lo sacudo en el nombre del Señor y le digo, levántate. Levántate del mismo polvo. Que Dios pagó un alto precio por ti. Dios invirtió mucho por ti. Hizo todo lo que era necesario para que puedas vivir una vida consagrada a Él. Para que puedas tú llegar a la meta, Dios proveyó de todas las cosas. Determina hoy levantarte, sacudirte del mismo polvo, tal vez volver a retomar las cosas que has dejado de lado. Tal vez si nunca has dedicado tu vida al Señor, hoy es la oportunidad. Puedes decirle, Señor, yo quiero vivir una vida diferente a lo que estoy viviendo. Esta vida no me agrada. Estoy cansado de vivir así. No me siento feliz. Necesito un cambio en mi vida. Hoy Dios lo puede hacer. Hoy Dios te puede hacer libre. Hoy Dios puede producir un nuevo cambio en tu vida. Te puede hacer un nuevo hombre, una nueva mujer hoy. Porque para eso fue a Cristo a la cruz del Calvario. Para romper las ataduras. Las cosas que te estorban, las cosas que te tienen detenido. Hoy en el nombre de Jesús se rompen. Dice la palabra del Señor, porque para esto vino Cristo. Él vino para romper las ataduras, para abrir las puertas a los encarcelados, para pudrir los yugos, aquellos que están detenidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Póngase por favor de pie. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos completos. En Cristo no nos hace falta nada. En Él todo lo poseemos. El mundo, hermano, deja de existir para nosotros. Las cosas del mundo no nos atraen. Las cosas del mundo no tienen valor alguno. Todo lo que ambicionamos es todo lo que Dios provee. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos acercamos al trono de la gracia, Señor, oh Dios de la gloria, en esta tarde, Señor, oh Dios. Nuestras vidas, Señor, tan necesitadas de ti, Señor, oh Dios amado. De que tú vuelvas, Señor, oh Dios, a encender la llama de tu Espíritu Santo, Señor, en cada uno de nosotros. Sí, Señor, en el nombre de Jesús, obra Espíritu Santo, obra Espíritu Santo. En esta tarde, Señor, rompe ataduras, pudre yugos, desata esas ligaduras. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quita todo eso, Señor, que ha estado estorbando, Señor, eso que se ha ido acumulando, Señor, oh Dios amado, en tus escogidos, en tu pueblo, Dios de la gloria, que les han robado, Señor, del gozo de tu salvación, Señor, oh Dios amado. Que les han robado, Señor, de la pasión, oh Dios de la gloria, Señor, oh Dios, en hacer tu obra, en hacer tu voluntad. Y el momento, Señor, se han dicho, esto es difícil, esto es duro. Tal vez, Señor, nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado, Señor, oh Dios amado, y esa comodidad ha producido, Señor, un enfriamiento en nosotros, oh Dios de la gloria, y hemos dejado de crecer. Hemos dejado, Señor, de dar frutos para la gloria y honra tuya, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te rogamos, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Padre, te rogamos, Cristo. Extiende tu mano misericordiosa, extiende tu mano poderosa, Señor, y obra, Señor, en nuestras vidas. Aviva, Señor, tu obra. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, vuelve a encender, Señor, ese fuego, Señor, en nuestras vidas, oh Dios amado, esa pasión, oh Dios de la gloria. Vuelve a avivar, Señor, esa fe, Señor, en nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, que volvamos a encontrar, Señor, el deleite, Dios mío, de estar en tu presencia. El deleite, Señor, de estar en tu casa, Dios, en el nombre de Jesús. Volvamos a encontrar, Señor, el deleite de estar en tu presencia, de estar, Señor, a solas contigo. Una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, estamos en estos últimos tiempos, Dios amado, no permitas que nos deslicemos.
Oh Dios de la gloria, avívanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Para la gloria y honra tuya, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Vamos a alabar a